Pues muy buenas tardes, noches, días, madrugadas. No sé en qué momento ustedes se encuentren escuchando este archivo de audio, pero primero que nada, pues les mando un gran abrazo a todos ustedes, papás y alumnos, que pues espero lo reciban de forma muy fraterna, esperando que todos ustedes, absolutamente todos ustedes, se encuentren bien de salud, sus familiares se encuentren bien de salud y que no tengamos ningún problema, dadas estas circunstancias sanitarias pues que estamos enfrentando. Pues aquí les habla el maestro Daniel, que no lo están viendo pero lo están escuchando, que es lo más importante. Y pues he venido el día de hoy a hacer estos pequeños videos, archivos de audio más bien, son como pequeños archivos de audio, llamémosles podcast, eh, pues para trabajar un poquito esta parte de la lectura que hemos estado dejando, pues no en rezago, porque sí hemos estado haciendo algunas actividades de lectura, pero saben ustedes que teníamos preparado el libro de Momo, que iba a ser el último que íbamos a leer a lo largo de este ciclo escolar, y pues ya no se pudo, dadas las circunstancias. Así que lo vamos a empezar a hacer desde el hogar. Y es importante que, además de hacer la lectura, creo que siempre he dejado muy claro en el salón que además de hacer la lectura hay que socializarla. Y la vamos a socializar a distancia, tanto como se pueda, ¿no? Entonces, la mecánica en la que lo vamos a estar implementando es esta. Vamos a estar leyendo, bueno, yo voy a estar leyendo con ustedes. Si ustedes ya van adelantados, pues no pasa absolutamente nada. Solamente que este libro en particular, el de Momo, pues es un libro un poquito más complejo, un poquito más complicado en muchos aspectos y sí requería, sí necesitaba la participación del maestro para, pues para explicar algunas cosas, ¿no? Y más que explicar, orientar en algunas de las situaciones que se van a ir desarrollando, ¿no? Y fíjense qué curioso que nos haya tocado leer Momo en un momento donde, donde pareciera que el tiempo se detuvo para muchos de nosotros, ¿no? Para muchos otros no, para muchos otros el tiempo sigue su curso, pero de una forma muy extraña, ¿no? La normalidad que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, la de estar los lunes en ceremonia, una semana normal de lunes a viernes, entro a las 8, salgo a la 1, pues se vio completamente interrumpida, ¿no? Y digo que es curioso porque precisamente Momo es un libro que habla sobre el tiempo, sobre cómo ocupamos el tiempo, habla sobre la soledad, habla sobre la amistad y muchas otras cosas más, pues que ya vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? De entrada espero que este audio se escuche correctamente y que ustedes tengan a bien de seguir la lectura conmigo. Si están ahí los papás, bueno, siempre he recomendado, yo creo que lo saben perfectamente, que los papás acompañen a los hijos a leer los libros que nosotros dejamos en el salón. Sobre todo porque me parece que podemos aprender muchísimo de ellos, ¿no? O sea, yo no hago esta selección nada más porque sí, o sea, de forma aleatoria. Siempre tiene un fin y ustedes han visto que siempre tenemos una razón, ¿no? Y terminamos aprendiendo un montón de cosas de los libros. Así que bueno, ya sin más por decir, por el momento, pues solamente pues me queda que pedirles que se acomoden. Si ustedes tienen el libro a la mano, bueno, sáquenlo. Y algo que nosotros hemos hecho siempre, 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 pues es platicar de todo lo que acontece, ¿no? De hacer como una especie de charla. Y esta charla es más que nada para, pues para socializar lo que nosotros leemos y a partir de esa socialización, pues aprender un poco más. Si ustedes tienen el libro de Momo, van a notar que tiene una portada muy particular. En la portada genérica, bueno, de unas últimas ediciones que han estado saliendo, es un libro blanco. A lo mejor algunos de ustedes tienen ese libro blanco, que tiene muchos relojes, ¿no? Y bueno, ya adelanté que el libro trata sobre el tiempo y cómo manejamos muchas veces el tiempo. Además de eso, hay otras portadas que tienen, más bien que son unos libros anaranjados o tirándole al amarillo, que tienen una niña en la portada, una niña que se ve de espaldas, a lo mejor está viendo de frente,
pero esta niña de entrada la vemos que tiene una maraña de cabellos y que su ropa pues está toda vieja, toda hecha tirones en algunas partes y bueno, esa es Momo. Momo es una niña. Y por eso este libro se llama de esa forma, Momo. O sea, no nos complicamos, no es como cuando leímos las batallas en el desierto y pasamos 3 o 4 capítulos preguntándonos por qué se llamaban las batallas en el desierto, ¿no? Y entonces, bueno, así rápidamente, ¿no? Rápidamente, pues vamos a leer el primer capítulo. Insisto que se sienten, se pongan en un lugar cómodo donde me puedan escuchar. Si tienen audífonos, pónganse los audífonos para que sea una cuestión un poco más inmersiva. Y vamos a ir con esta lectura paso a paso, ¿no? Yo tengo aquí en mis manos el ejemplar de mi libro y si ustedes no lo tienen, pues yo lo compartí en la página en el grupo de Facebook del grupo de Quinto B. Entonces, pues no debería haber motivo para no tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, el primer capítulo se llama Una ciudad grande y una niña pequeña. Es el que vamos a leer el día de hoy. De hecho, hoy vamos a leer 2 capítulos si es que nos permite el tiempo. Yo creo que sí. Entonces, dice, una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos, viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muchas otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había en ellas calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, magníficos templos con estatuas de oro y mármol dedicados a los dioses. Había mercados multicolores, donde se ofrecían mercaderías de todos los países, y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Sobre todo había allí grandes teatros. Tenía el aspecto de nuestros circos actuales, solo que estaban hechos totalmente de sillas de piedra. Las filas de asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo. Vistos desde arriba, algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaban anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol y otros más pequeños en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. Algunos eran muy suntuosos, adornados con columnas y estatuas, y otros eran sencillos sin decoración. Esos anfiteatros no tenían tejado, solo se hacían al aire libre. Por eso en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de asientos tapices bordados de oro para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino. En los teatros más humildes cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran tal como la gente se los podía permitir, pero todos querían tener uno porque eran oyentes y mirones apasionados. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se representaban en la escena, les parecía que la vida representada era de modo misterioso más real que su verdadera vida cotidiana, y les gustaba contemplar esa otra realidad. Han pasado milenios desde entonces. Las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído. Los templos y los palacios se han derrumbado. El viento y la lluvia, el frío y el calor han limitado y excavado las piedras. De los grandes teatros no quedan más que ruinas. En los agrietados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes. Claro que la vida en ellas es diferente. La gente va en coche o en tranvía, tiene teléfono y electricidad, pero por aquí o por allá, entre los edificios nuevos, quedan todavía un par de columnas, una puerta, un trozo de muralla o incluso un anfiteatro de aquellos lejanos días. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo. Fuera, en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y casuchas son cada vez más miserables, quedan ocultas en un pinar las ruinas de un pequeño anfiteatro. Ni siquiera en los viejos tiempos fueron uno de los suntuosos, ya que por aquel entonces era, digamos, un teatro para gente humilde. En nuestros días, es decir, en la época en la que se inició la historia de Momo, las ruinas estaban casi olvidadas. Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían, pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar. Tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad. De modo que solo de vez en cuando se perdían
por allí algunos turistas. Saltaban por las filas de asientos cubiertas de hierba, hacían ruidos, tomaban alguna foto y se iban de nuevo. Entonces volvía el silencio al círculo de piedra y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores. En realidad, solo la gente de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaba en él sus cabras. Los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces se encontraban ahí de noche algunas parejitas. Pero un día corrió la voz entre la gente que últimamente vivía alguien en las ruinas. Se trataba al parecer de una niña, no lo podía decir exactamente porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era tanto desusado y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de manera que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía solo 8 años o si tenía 12. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o a unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos, y también negros como el carbón, y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo el invierno llevaba zapatos, de vez en cuando, pero solía ser diferentes, gastados y además le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas se arremangaban alrededor de la muñeca. Momo no quería cortarlas porque recordaba previsoriamente que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos. Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio derruidas, a las que se podía llegar por un agujero en la pared. Ahí se había instalado Momo como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que le echaran. Pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. ¿Y bien?, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. ¿Pero no te espera nadie? No. Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo con una mano un movimiento indefinido, señalando algún lugar de cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres?, siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. No tengas miedo, siguió el hombre. No queremos echarte, queremos ayudarte. Momo asintió muda, no del todo convencida. Dices que te llamas Momo, ¿no es así? Sí. Es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca. ¿Quién te lo puso? Yo, dijo Momo. ¿Tú misma te nombraste así? Sí. ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin, por lo que puedo recordar, siempre he existido. ¿Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela, ni familia con quien puedas ir? Momo miró al hombre y calló un rato. Al fin murmuró, esta es mi casa. Bien, bien, dijo el hombre, pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? 100, dijo Momo como dudosa. La gente se rió, pues lo consideraba un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo un poco más dudosa. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaba nada porque nadie le había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre, después de haberla consultado con los demás. ¿Te parece bien que digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevaría a un hospicio donde tendrías comida y una cama y donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir muchas cosas más. ¿Qué te parece, No, murmuró, no quiero ir ahí, ya estuve ahí. También había otros niños. Había rejas en las ventanas, había azotes cada día y muy injustos. Entonces de noche escalé la pared y me fui. No quiero volver allí. Lo entiendo, dijo un hombre viejo, y asintió. Y los demás también lo entendieron y asintieron. Está bien, dijo una mujer, pero todavía eres muy pequeña. Alguien ha de cuidar de ti. Yo, contestó Momo aliviada. ¿Ya sabes hacerlo?, preguntó la mujer. Momo calló un rato y dijo en voz baja, no necesito mucho. La gente volvió a intercambiar miradas, a suspirar y a asentir.
¿Sabes, Momo? Volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero. Creemos que quizá podrías quedarte con alguno de nosotros. Es verdad que todos tenemos poco espacio y la mayor parte ya tenemos un montón de niños que alimentar, pero por eso creemos que uno más no importa. ¿Qué te parece eso, eh? Gracias, dijo Momo y sonrió por primera vez. Muchas gracias, pero ¿por qué no me dejan vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato y al final estuvo de acuerdo, porque aquí pensaban Momo podía vivir igual de bien que con cualquiera de ellos y todos juntos cuidarían de ella, porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo. Empezaron enseguida. Limpiaron y arreglaron la cámara medio derruida en la que vivía Momo todo lo bien que pudieron. Uno de ellos, que era albañil, construyó incluso una pequeña estufa. También encontraron un tubo de chimenea oxidado. Un viejo carpintero construyó con unas cajas una mesa y 2 sillas. Por fin las mujeres trajeron una vieja cama de hierro que nadie usaba, con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y 2 cobijas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acogedora habitación. El albañil, que tenía aptitudes artísticas, pintó un bonito cuadro de flores en la pared, incluso pintó el marco y el clavo del que colgaba el cuadro. Entonces vinieron los niños y los mayores, y trajeron la comida que les sobra. Uno, un pedacito de queso, el otro, un pedazo de pan, el tercero, un poco de fruta, y así los demás, y como eran muchos niños, se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor de la instalación de Momo. Fue una fiesta muy divertida, como solo sabe celebrarlas la gente modesta. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Y bueno, ahí está el primer capítulo y como es costumbre, bueno, no podemos hacer esta retroalimentación de que yo hago algunas preguntas y ustedes me contestan levantando la mano, como ya saben que le hacemos, pero pues podemos hablar un poquito, ¿no? Primero que nada, yo tendría que decir quién es el escritor de esta novela, ¿no? Y es un tipo que a mí me encanta. Particularmente creo que tiene 2 novelas imperdibles, una que se llama La historia interminable o La historia sin fin y esta, Momo. Además de que ustedes ya lo conocen porque algunos de ustedes recordarán que en algún momento en el salón, en el grupo, yo llevé un libro y lo leímos entre todos que se llamaba El osito de peluche y sus amigos y los animales, ¿no? El osito de peluche y los animales, donde era un oso que se llamaba Lavable, ya se han de estar acordando algunos, que quería encontrar como que ese sentido de su existencia, ¿no? Esa labor a la que había llegado en el mundo. Ese libro, pues se acordarán ustedes que quedamos en que a pesar de que era un libro aparentemente para niños de primero, de segundo, de tercero, pues tenía un significado que iba mucho más allá, ¿no? Entonces, esto pasa un poquito con las historias de Michael Ende, ¿no? Que Michael Ende, pues es un tipo alemán, era un tipo alemán que murió hace varios años, pues que vivió el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto lo hizo, pues, ver la vida, pues, de una forma, pues, un poco particular, porque, pues, nunca estuvo de acuerdo, a pesar de ser alemán, él, nunca estuvo de acuerdo con los nazis, ¿no? El nazismo, y ya saben todo esto que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, Michael Ende lo que hace en sus cuentos es son pequeñas fábulas en las que siempre hay un aprendizaje muy, muy particular, ¿no? Y tenemos este personaje de Momo, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque ella vive en un anfiteatro. Al principio de la novela, pues nosotros se nos describe cómo durante muchos años, sobre todo en Europa, pues existieron estos lugares hechos de piedra donde la gente se reunía a ver obras de teatro, a ver conciertos, a ver óperas, etcétera, y que se fueron abandonando, ¿no? Fueron quedando destruidos totalmente o algunos de ellos fueron rescatados, creados como monumentos y bueno, ya vimos que uno de ellos permaneció y fue en el que vivía una pequeña niña que se llama Momo. No sabemos de dónde vino, ella misma no lo sabe. Lo único que nos deja más o menos entrever la novela, de acuerdo a lo que dice Momo, es que ella estuvo en algún momento en un orfanato, ¿no? En una casa de auspicio, ahí lo dicen.
Y a pesar de esto, bueno, ella no sabe exactamente ni cuántos años tiene, es muy probable que sea huérfana, pero pasa que la gente la descubre y entonces la adopta. Bueno, esta es la primera, el primer capítulo. Yo no, ya no me voy a extender más porque esto ya está llegando a los 20 minutos, más o menos. Pero en el próximo audio que ustedes pueden escuchar en el momento en el que ustedes quieran, habiendo ya escuchado este primero, pues nos vamos a aventar un par de capítulos más y vamos a hablar un poquito sobre Momo, ¿no? Y cuál es una de las más grandes cualidades que tiene esta niña. Yo creo que es su marca registrada, ¿no? Que es que ella pues es muy buena haciendo algo en lo que la mayoría de nosotros no somos nada buenos, ¿no? Que es escuchar. Y esta es una de las grandes enseñanzas que nos deja la novela, ¿no? El aprender a escuchar. Los papás y los alumnos que puedan escuchar este audio, bueno, ustedes saben que en el salón siempre hemos dicho que es muy importante escuchar a los demás, ¿no? Y cuando los papás vienen conmigo a decirme, es que yo ya no sé lo que hacer con mi hijo, uno de los primeros consejos que yo les doy es, escúchelo, pero en verdad escúchelo. Y pareciera algo que ya tendríamos que dar por hecho, nada más por el hecho de existir, ¿no? Pero yo quiero dejarlo ahí, ¿no? O sea, quiero que cada quien reflexione, tanto papás como hijos, qué tanto sabemos escuchar al otro. Porque hay una necesidad muy grande de que nos escuchen y es completamente natural. Es una necesidad básica, ¿no? Siempre queremos ser escuchados, pero muy pocas veces, y creo que de esto no nos damos cuenta muy a menudo, muy pocas veces tenemos esa capacidad de escuchar, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar Momo, pero ya vamos a ver cómo nos la va dejando, ¿no? La vamos a ver conforme vayamos avanzando en la novela. No me extiendo más, por el momento me despido, espero que sigan escuchando estos archivos de audio, que ustedes los pueden escuchar en el momento en el que ustedes quieran, y bueno, pues hasta luego, ¿no? Cuídense mucho y pues nos estamos comunicando a través del grupo.